un ejército de 25.000 soldados. Fue completamente aniquilado por apenas 3.000 hombres en una sola tarde, y todo gracias a una tormenta que cambió el destino de Japón para siempre. El 12 de junio de 1560, en los valles de la provincia de Owari, se libró una de las batallas más increíbles de la historia militar mundial. No por su tamaño, no por su duración, sino por algo mucho más extraordinario. Un señor de la guerra que estaba completamente perdido logró convertir las fuerzas de la naturaleza en su arma más letal. La historia que vas a escuchar desafía toda lógica militar conocida. Según los registros históricos y las crónicas de la época, lo que ocurrió ese día en Dengaku, Hasama, parece sacado directamente de una película de acción moderna. Pero las evidencias sugieren que realmente sucedió, y las consecuencias fueron tan brutales que redibujaron el mapa político de todo un país. Para entender la magnitud de esta locura, primero tenemos que conocer a los protagonistas. Por un lado, Imagawa Yoshimoto, uno de los señores de la guerra más poderosos del Japón del siglo XVI. Este hombre controlaba 3 provincias enteras y tenía bajo su mando el ejército más temido de la región. Los cronistas de la época lo describían como un líder implacable que había conquistado territorio tras territorio sin conocer la derrota. Por el otro lado, Oda Nobunaga, un joven señor feudal de apenas 26 años que muchos consideraban poco más que un rebelde sin causa. Sus propios aliados dudaban de él, sus estrategias parecían suicidas, y su territorio era ridículamente pequeño comparado con el imperio de Yoshimoto. La diferencia de poder entre ambos era tan abismal que cualquier enfrentamiento directo debería haber terminado en masacre. Pero aquí viene la primera pista de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras Yoshimoto avanzaba con total confianza hacia Kioto para proclamarse señor supremo de Japón, Nobunaga no huyó. No buscó refugio. No pidió refuerzos. En su lugar, hizo algo que sus propios generales consideraron una locura. Decidió atacar. Los espías habían informado a Nobunaga sobre la ruta exacta que seguiría el ejército enemigo. Yoshimoto había elegido un camino que atravesaba Dengaku, Hasama, un valle estrecho rodeado de colinas densamente boscosas. Para cualquier estratega militar convencional, esto era irrelevante. Con 25.000 soldados contra 3.000, el terreno apenas importaba. Era como intentar detener un tsunami con una sombrilla. Pero Nobunaga vio algo que nadie más percibió. Según las interpretaciones más recientes de los documentos históricos, el joven señor de la guerra no solo estudió el terreno, sino que también prestó atención obsesiva a algo que sus rivales ignoraban completamente: el clima. La mañana del 12 de junio amaneció con un calor sofocante y una humedad que cortaba el aire como una navaja. Los meteorólogos modernos, que han estudiado los patrones climáticos de esa región, sugieren que las condiciones eran perfectas para el tipo de tormenta repentina y violenta que caracteriza los veranos japoneses. Nobunaga, que conocía su territorio como la palma de su mano, posiblemente anticipó lo que estaba por llegar. Mientras Yoshimoto y sus 25.000 hombres avanzaban confiados por el valle, Nobunaga dividió sus escasas fuerzas en pequeños grupos y los posicionó estratégicamente en las colinas circundantes. La teoría más aceptada entre los historiadores militares es que utilizó una táctica que no se volvería a ver hasta las guerras del siglo XX. Guerra psicológica, combinada con aprovechamiento de condiciones meteorológicas extremas. A primera hora de la tarde, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el ejército de Yoshimoto se extendía por todo el valle como una serpiente gigante, comenzaron a formarse las primeras nubes de tormenta. Los soldados enemigos, agobiados por el calor y el peso de sus armaduras, habían aflojado su formación. Muchos se habían quitado parte del equipo para refrescarse. El ambiente era de celebración anticipada, no de alerta militar. Y entonces, como si los dioses hubieran decidido intervenir, el cielo se desplomó sobre el valle. La tormenta que se desató no fue una lluvia cualquiera.
Los testimonios de los supervivientes la describen como un muro de agua que caía del cielo, acompañado de vientos huracanados y relámpagos que convertían el día en noche. En cuestión de minutos, el valle se transformó en un lodazal donde era imposible mantener la formación militar. Pero aquí viene lo realmente genial del plan de Nobunaga. Mientras los soldados enemigos luchaban contra los elementos, completamente desorientados y dispersos, él había mantenido sus fuerzas ocultas y protegidas en posiciones elevadas. Cuando la tormenta alcanzó su punto más intenso, cuando la visibilidad era prácticamente nula y el ruido del agua y los truenos ahogaba cualquier otro sonido, Nobunaga dio la orden más audaz de su carrera militar: atacar. 3.000 hombres descendieron simultáneamente desde múltiples puntos de las colinas, completamente invisibles hasta el último momento gracias a la cortina de lluvia. El efecto psicológico fue devastador. Los soldados de Yoshimoto, que segundos antes se protegían de la tormenta, de repente se encontraron bajo un ataque que parecía venir de todas partes a la vez. La confusión fue total. En medio de la tormenta, era imposible distinguir entre amigo y enemigo, entre órdenes militares y gritos de pánico. Los caballos se desbocaron, las armas se volvieron inútiles por el lodo, y la superioridad numérica de Yoshimoto se convirtió en una desventaja mortal. Más soldados significaba más caos. Pero la verdadera obra maestra de Nobunaga no fue el ataque en sí, sino su objetivo específico. En lugar de dispersar sus fuerzas para atacar todo el ejército enemigo, concentró a sus mejores guerreros en una misión suicida pero brillante: localizar y eliminar directamente a Yoshimoto. Mientras 25.000 soldados luchaban contra la tormenta y contra enemigos que aparecían y desaparecían como fantasmas, un pequeño comando de élite se abrió paso a través del caos hacia el centro del campamento enemigo. Su misión era simple en teoría, imposible en la práctica: encontrar al comandante supremo en medio de la confusión más absoluta y eliminarlo antes de que pudiera reorganizar sus fuerzas. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier probabilidad estadística. En algún momento durante el caos, cuando la batalla había convertido el valle en un infierno de lodo, sangre y metal, alguien logró localizar a Yoshimoto. Los registros históricos documentan que uno de los samuráis de Nobunaga, Mouri Shinsuke, fue quien dio el golpe decisivo, pero la versión que nos ha llegado a través de las crónicas parece sacada de una leyenda. Según estos relatos, Yoshimoto se encontraba refugiado bajo una tienda provisional, intentando desesperadamente reorganizar a sus tropas dispersas, cuando escuchó pasos aproximándose entre el rugido de la tormenta. Los testimonios coinciden en que el poderoso señor de la guerra ni siquiera tuvo tiempo de desenvainar completamente su katana. La lluvia había empapado las vainas de las espadas. El lodo hacía imposible mantener el equilibrio, y la visibilidad era prácticamente nula. En menos de 30 segundos, el hombre que había dominado 3 provincias enteras yacía muerto en el barro de un valle perdido. La muerte de Yoshimoto provocó un efecto dominó que ni el propio Nobunaga había previsto. En los ejércitos japoneses de la época, toda la estructura de mando dependía de la figura del líder supremo. Sin Yoshimoto vivo para dar órdenes, 25.000 soldados se quedaron literalmente sin dirección en medio de una catástrofe natural. Los generales subordinados comenzaron a tomar decisiones contradictorias. Algunos ordenaron la retirada, otros intentaron reagruparse para continuar la lucha, y muchos simplemente huyeron para salvar sus propias vidas. El resultado fue una desintegración militar que los historiadores modernos comparan con el colapso de un castillo de naipes bajo una tormenta. Pero la crueldad del destino no había terminado. Mientras el ejército de Yoshimoto se desmoronaba, la tormenta continuaba castigando el valle sin piedad. Los soldados que intentaban huir se hundían en el lodo hasta las rodillas, cargando armaduras que ahora pesaban el doble por el agua acumulada. Las corrientes improvisadas arrastraban hombres y caballos valle abajo como si fueran muñecos de trapo. Los arqueros no podían tensar sus arcos con las cuerdas empapadas.
Los lanceros tropezaban con sus propias armas en el terreno resbaladizo. Incluso los famosos samuráis a caballo, la élite militar japonesa, se encontraron completamente indefensos cuando sus monturas se negaron a obedecer en el caos meteorológico. Nobunaga había convertido la naturaleza en su aliado más letal, pero la masacre que siguió superó incluso sus expectativas más optimistas. Durante las siguientes 3 horas, mientras la tormenta continuaba azotando la región, sus 3000 guerreros cazaron sistemáticamente a los supervivientes enemigos que intentaban escapar del valle. La ventaja psicológica era abrumadora. Los soldados de Yoshimoto, empapados, desorientados y sin liderazgo, se rendían en masa o huían despavoridos hacia cualquier dirección que les ofreciera una salida. Muchos ni siquiera intentaron resistirse cuando fueron alcanzados por las fuerzas de Nobunaga. Los cronistas de la época registraron que la batalla duró oficialmente desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Pero los historiadores militares modernos sugieren que el enfrentamiento real duró menos de 1 hora. El resto del tiempo fue una persecución sistemática de tropas derrotadas que corrían por sus vidas bajo una lluvia torrencial. Las cifras de bajas resultan escalofriantes, incluso para los estándares militares del siglo XVI. De los 25.000 soldados que entraron al valle esa mañana, menos de 5.000 lograron escapar con vida. Y de esos supervivientes, muchos llegaron a sus territorios de origen días después, completamente traumatizados y sin equipamiento militar. Por el contrario, las pérdidas de Nobunaga fueron mínimas. Los registros más conservadores hablan de menos de 50 muertos entre sus filas, una proporción de bajas que desafía cualquier precedente en la historia militar mundial. Es como si David hubiera derrotado a Goliat, pero multiplicado por 1000. La noticia de la catástrofe se extendió por todo Japón como un reguero de pólvora. En una sociedad donde el honor militar lo era todo, la aniquilación del ejército más poderoso del país por una fuerza tan pequeña causó conmoción nacional. Muchos señores feudales se negaron inicialmente a creer los reportes, considerándolos exageraciones o propaganda de guerra. Pero las evidencias físicas eran irrefutables. El valle de Dengaku-Hasama quedó literalmente cubierto de armas, armaduras y estandartes del clan Imagawa. Los aldeanos de la región tardaron meses en limpiar los restos del desastre, y muchos testimonios locales describen hallazgos de equipamiento militar durante décadas posteriores. La transformación de Nobunaga fue instantánea y radical. De la noche a la mañana, pasó de ser un señor feudal menor con un territorio insignificante a convertirse en la nueva amenaza militar más temida de Japón. Los mismos nobles que días antes lo despreciaban comenzaron a enviarle emisarios ofreciendo alianzas y tratados de no agresión. Pero quizás el aspecto más fascinante de toda esta historia es cómo Nobunaga utilizó su victoria para construir una reputación que trascendía lo meramente militar. Comenzó a difundir la versión de que tenía la protección divina, que podía controlar las fuerzas de la naturaleza, que era invencible en batalla. Esta guerra psicológica resultó tan efectiva como la batalla física. Durante los siguientes 20 años de su carrera militar, muchos enemigos se rendían antes de enfrentarlo, convencidos de que luchar contra Nobunaga era luchar contra el destino mismo. La leyenda se había vuelto más poderosa que cualquier ejército. Los meteorólogos que han estudiado los patrones climáticos de esa región confirman que las tormentas súbitas y violentas son relativamente comunes durante los veranos japoneses. Sin embargo, la precisión temporal de la tormenta del 12 de junio sigue siendo objeto de debate académico. Algunos especialistas sugieren que Nobunaga pudo haber tenido conocimientos meteorológicos avanzados para su época, posiblemente heredados de tradiciones campesinas locales que observaban señales naturales imperceptibles para los estrategas militares urbanos. Otros historiadores mantienen que simplemente tuvo la suerte más extraordinaria de la historia militar japonesa. Lo cierto es que esta batalla cambió para siempre el concepto de guerra en Japón. Introdujo la idea de que la inteligencia, la adaptabilidad y el conocimiento del entorno podían superar la superioridad numérica.
una lección que influiría en la estrategia militar japonesa durante los siguientes 4 siglos. La batalla de Okehazama, como llegó a conocerse históricamente, se convirtió en el primer paso de Nobunaga hacia la unificación de todo Japón. Sin esta victoria imposible, es probable que la historia del país hubiera tomado un rumbo completamente diferente. Un solo día de lluvia torrencial redibujó el mapa político de una nación entera. Hoy, más de 400 años después, Dengaku Hazama sigue siendo un lugar de peregrinaje para estudiosos militares de todo el mundo. No porque allí se librara la batalla más grande de la historia, sino porque se demostró que incluso las victorias más imposibles pueden materializarse cuando se combinan la audacia humana y las fuerzas imprevisibles de la naturaleza. Pero lo que muchos no conocen son los detalles más perturbadores de lo que ocurrió después de esa legendaria victoria. Porque resulta que la tormenta no solo cambió el curso de una batalla, sino que desencadenó una serie de acontecimientos tan brutales que incluso los propios aliados de Nobunaga comenzaron a temerle. Las crónicas japonesas registran algo que parece sacado de una pesadilla medieval. Cuando finalmente cesó la lluvia y las aguas comenzaron a retirarse del valle, Nobunaga ordenó a sus hombres algo que helaba la sangre: no permitir que ningún superviviente enemigo abandonara vivo la región. Lo que siguió fue una cacería humana sistemática que se prolongó durante 5 días completos. Los testimonios de los monjes budistas que recorrían la zona describen escenas dantescas. Grupos de soldados del clan Imagawa, que habían logrado sobrevivir a la masacre inicial, se ocultaban en cuevas, graneros abandonados y bosques circundantes. Pero las fuerzas de Nobunaga los rastreaban con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Utilizaban perros de caza, interrogaban brutalmente a los campesinos locales y ofrecían recompensas por información sobre fugitivos. Este comportamiento no era normal incluso para los estándares militares del siglo XVI. En el código de honor samurái tradicional, se respetaba a los enemigos derrotados que se rendían honorablemente. Pero Nobunaga había decidido que esta victoria debía servir como advertencia para todo Japón. No bastaba con ganar la batalla. Tenía que demostrar que desafiar a Oda Nobunaga significaba la aniquilación total. Los registros más detallados provienen de un monje llamado Shinran, que viajaba por la región 2 semanas después de la batalla. Sus escritos, descubiertos en el siglo XIX, revelan que los caminos principales estaban llenos de cabezas clavadas en estacas, una práctica conocida como sarashikubi. Pero lo más escalofriante es que muchas de estas cabezas pertenecían a soldados que se habían rendido pacíficamente días después del enfrentamiento. Esta campaña de terror psicológico tuvo efectos inmediatos y devastadores en la moral de los ejércitos rivales. Los señores feudales de provincias vecinas comenzaron a recibir informes cada vez más alarmantes sobre la crueldad sistemática de Nobunaga. Algunos comandantes veteranos, que habían luchado durante décadas sin conocer el miedo, simplemente se negaron a enfrentar a las fuerzas de Oda cuando recibieron órdenes de marcha. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más siniestro. Los espías de Nobunaga comenzaron a difundir rumores deliberadamente exagerados sobre sus poderes sobrenaturales. Contaban que podía invocar tormentas a voluntad, que los dioses del trueno luchaban a su lado, que era inmune a las armas convencionales. La línea entre realidad y mito se difuminó hasta volverse irreconocible. Un documento particularmente fascinante, conservado en los archivos del templo Kofuku-ji, describe cómo Nobunaga organizó una ceremonia macabra en su castillo principal. Invitó a emisarios de diversos clanes rivales a un banquete donde los platos principales se sirvieron en los cascos de los generales caídos del ejército de Yoshimoto. Los invitados, aterrorizados pero incapaces de rechazar la invitación, tuvieron que presenciar este espectáculo mientras Nobunaga relataba con detalle cómo había conversado con los espíritus de la tormenta antes de la batalla. Esta teatralidad calculada no era simple sadismo. Era una estrategia militar revolucionaria que combinaba guerra psicológica con construcción de marca personal. Nobunaga entendía que,
En una sociedad tan supersticiosa como la del Japón medieval, la reputación de invencibilidad podía ser más valiosa que 1000 soldados adicionales. Los efectos se hicieron evidentes en sus siguientes campañas militares. Durante el asedio de Inabayama, en 1567, 3 castillos se rindieron sin combatir cuando sus defensores simplemente escucharon que Nobunaga se acercaba. Los comandantes enviaron cartas de capitulación en las que explicaban que no deseaban enfrentar al Señor de las Tormentas. Pero la obsesión de Nobunaga con controlar el relato de su victoria en Okehazama también reveló aspectos perturbadores de su personalidad. Ordenó ejecutar a varios de sus propios soldados que habían comenzado a contar versiones incorrectas de la batalla en las tabernas locales. La versión oficial debía mantenerse intacta, sin variaciones ni embellecimientos no autorizados. Los archivos del clan Oda contienen correspondencia, donde Nobunaga instruye a sus escribas sobre exactamente cómo documentar los eventos. Les ordena enfatizar su conexión mística con las fuerzas naturales, minimizar el papel de la suerte y presentar cada decisión táctica como parte de un plan maestro predeterminado. La historia se estaba reescribiendo en tiempo real. Esta manipulación de la información tuvo consecuencias que ni el propio Nobunaga anticipó. Sus propios generales comenzaron a desarrollar una mezcla tóxica de admiración y terror hacia su comandante. Algunos registros privados, descubiertos siglos después, muestran que varios de sus lugartenientes más cercanos creían genuinamente que Nobunaga había hecho algún tipo de pacto sobrenatural para obtener sus poderes. La paranoia se extendió incluso a su círculo íntimo. Nobunaga empezó a sospechar que otros señores de la guerra intentarían descubrir el secreto de su control sobre el clima. Estableció una red de espionaje que vigilaba a meteorólogos tradicionales, sacerdotes sintoístas que realizaban ceremonias de lluvia, y cualquier persona que mostrara conocimientos avanzados sobre patrones climáticos. Irónicamente, esta obsesión por proteger una habilidad que probablemente nunca poseyó lo llevó a desarrollar un conocimiento genuinamente avanzado sobre meteorología. Sus archivos personales contienen observaciones detalladas sobre formaciones de nubes, dirección de vientos, cambios de presión atmosférica y otros fenómenos que no se estudiarían científicamente en Europa hasta 2 siglos después. Los resultados fueron devastadores para sus enemigos. En 1573, durante la campaña contra el clan Asakura, Nobunaga predijo correctamente una tormenta de nieve que atraparía a las fuerzas enemigas en un desfiladero montañoso. La masacre resultante eliminó a otro ejército de 15.000 hombres sin que las fuerzas de Oda sufrieran pérdidas significativas. Pero la historia más escalofriante de todas surgió años después, cuando Nobunaga ya controlaba la mayor parte del Japón central. Un grupo de refugiados del clan Imagawa, supervivientes de la masacre original, habían pasado más de una década planeando su venganza. Infiltraron espías en el círculo de Nobunaga, estudiaron sus patrones de comportamiento y finalmente descubrieron lo que creían era su momento de vulnerabilidad. El 13 de junio de 1575, exactamente 15 años después de Okehazama, estos vengadores atacaron el castillo principal de Nobunaga durante lo que parecía ser una noche despejada. Habían consultado a sus propios expertos en clima. Habían verificado las condiciones meteorológicas. Habían elegido una fecha sin posibilidad de tormentas. Pero a las 3 de la madrugada, cuando el ataque estaba en su punto más intenso, una tormenta sobrenatural descendió sobre el castillo. Los atacantes fueron dispersados por vientos que parecían surgir de la nada. Rayos que caían con precisión quirúrgica y una granizada que los testimonios describen como proyectiles enviados por demonios. La coincidencia era tan imposible que incluso los aliados más racionales de Nobunaga comenzaron a preguntarse si realmente había algo sobrenatural en juego. Los supervivientes del ataque fallido juraron hasta su muerte que habían visto a Nobunaga de pie en las murallas del castillo, aparentemente inmune a la tormenta, dirigiendo los rayos con gestos de sus manos. La verdad sobre este incidente específico nunca se aclaró completamente. Los registros meteorológicos modernos
sugieren que pudo haber sido otra coincidencia extraordinaria. Pero la precisión temporal y la intensidad localizada de la tormenta desafían cualquier explicación convencional. Algunos investigadores contemporáneos incluso han especulado sobre la posibilidad de que Nobunaga hubiera desarrollado algún tipo de tecnología primitiva de modificación climática, aunque esta teoría carece de evidencias sólidas. Lo que sí sabemos con certeza es que este segundo milagro meteorológico cementó definitivamente la reputación sobrenatural de Nobunaga. Durante los últimos años de su vida, ningún enemigo se atrevió a atacarlo durante los meses de verano, cuando las tormentas eran más frecuentes. Sus rivales habían desarrollado una fobia colectiva a enfrentarlo bajo cualquier condición climática inestable. Y entonces, en una ironía que parece diseñada por los dioses del destino, el hombre que había utilizado las fuerzas de la naturaleza para construir un imperio encontró su final en el lugar donde menos lo esperaba. El 21 de junio de 1582, en una mañana perfectamente despejada, sin una sola nube en el cielo, Oda Nobunaga fue traicionado y asesinado por uno de sus propios generales en el templo Honnoji de Kioto. La tormenta que había forjado su leyenda no acudió a salvarlo cuando más la necesitaba, demostrando que, después de todo, tal vez los dioses del trueno nunca estuvieron realmente de su lado.